Saludos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Aquí estamos de vuelta en este nuevo podcast en la hora pastoral. Para nosotros es un gozo, una alegría poder llegar a ustedes cada semana a través de este maravilloso podcast, a través de la hora pastoral. Desde acá saludo a su pastor Miguel Aparicio. Bendiciones para todos ustedes. Esperando pues que cada semana sea de bendición estas palabras, estos podcasts que estamos transmitiendo semana tras semana. Desde aquí, bendiciones, que Dios les bendiga. Hoy tenemos un interesante tema, le hemos titulado Disciplinas Espirituales. Muy poco se habla de este tema, ¿no? De disciplinas espirituales. Pero antes déjeme leerle una palabra para luego explicar qué son disciplinas espirituales. En el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 24, dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Palabra del Señor. Les decía que vamos a hablar del tema disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales son espacios que permiten desarrollar plena comunión con nuestro Señor y formar el carácter como cristianos. Decimos que son espacios porque a medida que les vayamos hablando, vamos a ver cuáles son esos espacios maravillosos que nos permite desarrollar nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual en la comunión de nuestro Señor. Así que me gusta este texto porque nos dice que debemos vestirnos de nuevo, del nuevo hombre. Ahora bien, después de conocer al Señor, entendemos que debemos depender de una vida nueva, de una consagración al Señor, al Dios Todopoderoso. Porque cuando no conocíamos al Señor, no teníamos el conocimiento de vivir una vida en santidad, una vida disciplinada, con relación a lo que Dios se refiere, a la palabra, a la oración, al temor, a la santidad, el congregarse, el participar de las bendiciones del Señor. No conocíamos eso, pero ahora entendemos que necesitamos disciplinar nuestras vidas, un estilo de vida para llevarlo a ese nivel. Así que podemos comprender que en ese momento de acercamiento al Señor, cuando nos entregamos, entonces iniciamos el caminar en el Señor y se desata una gran batalla, porque somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de las tinieblas, del enemigo, del diablo, como dice la palabra del Señor. Entonces, cuando usted comienza este nuevo andar en este camino, se desata una guerra en esos dos mundos espirituales. El mundo del mal te quiere arropar para que tú no comprendas los beneficios, el plan que Dios tiene para ti, para tu avance, para tu crecimiento. Entonces, se desata una gran batalla espiritual, donde el enemigo se va a levantar para tratar de sacarlo del plan y del propósito de Dios. Y por eso es importante aprender las disciplinas espirituales para poder hacer frente a nuestro enemigo. Porque el día que usted se entrega al Señor, el día que usted recibe al Señor, el día que usted levantó la mano e hizo la oración de confesión de fe, ese día se declara una guerra espiritual hacia usted.
Entonces debemos llevar una vida rendida al Señor, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Esa lucha, esa guerra se desata, pero no es una guerra con el vecino, no es una guerra con el familiar, es una guerra espiritual. Y el libro de los Efesios lo clarifica muy bien. Y él dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces dice, sino contra principados. Entonces el Señor nos dice que para poder resistir en el día malo, para poder resistir en el día de las pruebas, tenemos que ir a la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces el Señor nos dice, vestidos con la armadura de Dios para resistir el día malo. Qué lindo, ¿verdad? El Señor nos da la estrategia, el Señor nos da el motivo, el Señor nos da la forma de cómo hacerle frente a nuestro enemigo, que constantemente él va a tratar de sacarlo, de derribarlo de este camino tan lindo y hermoso que es el Evangelio. Pablo dijo en algún momento, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Qué lindo, maravilloso. Entonces el Señor nos da la forma de cómo resistir en el día malo. Y el Señor pues lo dice, vestidos con la armadura de Dios. Y todo esto se aprende a través de la palabra. Todo esto es disciplina, porque antes éramos desordenados, andábamos sin fe, sin Dios y sin esperanza. Pero hoy tenemos al Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tenemos el Espíritu Santo. Entonces necesitamos ordenarnos, necesitamos educarnos, necesitamos disciplinas para ordenar nuestro caminar, nuestro andar con el Señor. En la palabra hay muchos ejemplos de cómo debemos desarrollar estas disciplinas espirituales. O sea que la Biblia, la palabra, para nosotros es un libro muy interesante. Es como la brújula que nos guía cuál es nuestro norte. Es la palabra que nos enseña. Por eso los escritores en algún momento hablaron de ella. Dijo el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. El Señor le dijo a Josué, harás todo lo que en él está escrito. Hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, por tal motivo, debemos tomar esos ejemplos de estos grandes hombres que escribieron la Biblia y le dieron la importancia como disciplinas espirituales, porque dice que si escudriñamos las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Déjeme decirle, para escudriñar las Escrituras necesitamos disciplinas espirituales, disciplinarnos, ser muy educados, ser muy perseverantes en la lectura de la palabra del Señor. Así que hoy quiero compartir algunas disciplinas espirituales para ser victorioso. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo hago para salir de esta prueba? ¿Cómo hago para ser victorioso? ¿Cómo hago para andar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo? Entonces, vamos a conocer las disciplinas espirituales. Estoy seguro que cuando usted y yo conocemos las disciplinas espirituales, seremos victoriosos. Porque eso es el mensaje que nos transmite la palabra del Señor, ¿ok? Que el Señor nos ha llamado para andar en novedad de vida. El Señor nos ha llamado para que andemos de menos a más. Eso es el mensaje de las Escrituras. Y para poderlo hacer, necesitamos educarnos, necesitamos disciplinarnos, ya que la consagración nos lleva a una relación muy profunda con el Señor. Cada hombre, cada mujer, cuando se consagran a Dios, consiguen el gran propósito. Consiguen una relación muy profunda con Dios. Déjeme decirle, una cosa es conocer a Dios según la religión,
Y otra cosa es conocer a Dios según la relación que tenemos con Dios. Si yo vivo una vida religiosa, no voy a conocer a Dios como es. Pero si yo vivo una vida de relación con Dios, voy a conocer a Dios. Voy a tener una relación muy profunda con el Señor. Tan igual como los esposos, ¿no? Cuando una cosa es ser amigo, una cosa es ser novio, pero otra cosa es ser esposos. Cuando se es amigo o cuando se es novio, uno conoce hasta cierto término a la persona, pero cuando ya uno se casa, ya la relación es más profunda y uno se llega a conocer. Igualmente con Dios. Si tenemos una relación con Dios, créalo, pero una relación profunda, entonces cuando comenzamos a conocer bien a Dios, cómo trabaja, cómo habla, cómo Él se mueve en nuestras vidas, porque hay una relación con Dios. Pero para eso necesitamos disciplinas. Y ese es el tema de hoy, disciplina. Así que hoy vamos a hablar de tres. Hay muchas, pero solamente vamos a tomar tres disciplinas que me llaman la atención. Vamos a tomar tres o cuatro, según el tiempo, que nos va a llamar a reflexión y nos va a ayudar a fortalecer nuestras vidas espirituales. Porque de eso se trata, que cada semana usted sea bendecido, que cada semana usted sea empoderado a través de estas enseñanzas, a través de estos podcasts, a través de la hora pastoral. Entonces vámonos a la primera disciplina. La primera disciplina es lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz. Entonces la primera disciplina se llama la oración eficaz. Y me gusta porque el texto en Santiago 5:16 concluye diciendo, puede mucho. Qué interesante, ¿no? Cuando leemos en la palabra que dice que la oración eficaz puede mucho. Y eso nos llama a nosotros a reflexionar sobre esta disciplina. Y a mí me llama la atención la palabra eficaz. Es interesante, porque no es solamente la oración, porque cuántas personas oran, pero no son eficaces en su propósito de la oración. Gracias a Dios que Santiago, el apóstol Santiago, él resalta en medio de este versículo la palabra eficaz. Y yo pude revisar qué significa la palabra eficaz. Esa palabra eficaz significa propósito. Si leyéramos el versículo, la oración con propósito puede mucho. Pero el versículo dice, la oración eficaz puede mucho, eficaz. Pero cambiamos la palabra eficaz por propósito, puede mucho. Entonces es interesante porque el hecho no es sentarse o arrodillarse a orar si no hay un propósito, si no somos eficaces en esa oración. Porque cuántas veces estamos arrodillados y estamos divagando. A mí me ha pasado que estoy arrodillado orando, pero estoy pensando en el problema, en la deuda, en la dificultad, en la enfermedad o en alguna otra cosa. Entonces me distraigo de la oración. Entonces por eso Santiago dice eficaz, la oración de propósito. Yo creo que si Santiago dijo la oración eficaz es porque él también le pasaba lo mismo. Quizás Santiago se arrodillaba a orar, pero algo le pasaba, se distraía. Entonces él dijo, ya un momento, para poder ser eficaces, la oración tiene que ser así. Para que las oraciones lleguen al Señor, la oración tiene que ser eficaz. La oración tiene que ser con propósito. Que no vaya a suceder como cuenta, ¿no? Que un hermano estaba orando, un hermano soltero. Estaba orando, Señor, y en ese momento dejó de hacer oraciones eficaces, de propósito, se distrajo
Y cuando él escuchó era que estaba diciendo, Señor, bendiga a mis hijos. Y no era casado. Y no era porque estaba orando por los hijos espirituales, sino por sus hijos. Pero no era ni casado, ¿me entiende? Entonces, la oración tiene que ser eficaz. La oración tiene que ser con propósito. Entonces, esta es una disciplina. Tenemos que disciplinarnos, ya que la oración debe ser constante, debe ser disciplinada. Óigame bien, no podemos ser personas de oración de 2 minutos, de 5 minutos, no. Esa no es una oración eficaz. Claro, hay momentos que usted hace una oración de 5 minutos, pero si usted pretende conocer a Dios, si usted pretende ser un cristiano temeroso de Dios, que conoce a Dios, usted tiene que ser un hombre que haga oraciones con propósito, oraciones eficaces, oraciones que vayan con disciplina, que sean constantes. Es interesante que en la oración usted tenga una disciplina, ¿ok? Así como somos disciplinados para desayunar, para almorzar, para cenar, para merendar, para bañarnos, para cepillarnos, igualmente la oración tiene que ser disciplinada. La oración es un estilo de vida desde el momento en que usted acepta al Señor. Porque si usted no habla con Dios, usted no habla con el Señor, ¿cómo usted va a conocer a Dios? Entonces tiene que haber comunicación, tiene que haber relación, tiene que haber oración. Por eso es que tiene que ser constante, disciplinada y con propósito. Qué interesante, ¿no? Esta primera disciplina. La oración no es en vez, en cuando, una vez que otra. No, la oración tiene que ser constante, disciplinada. Por eso el Señor en algún momento le dijo a los discípulos, orar sin cesar. Claro, no es que usted va a durar 24 horas y 24 horas orando, no, no, sino que tiene que ser disciplinado, constante, con propósito, ser eficaz, ser certero en lo que usted está orando. Entonces, no podemos orar una vez que otra. O no podemos orar solamente cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, no. Nuestras oraciones tienen que ser constantes y nuestras oraciones tienen que llegar al trono de la gracia, a la presencia del Señor. Entonces, debemos de orar porque la oración nos lleva a la consagración. Fíjese, esta primera disciplina, que es la oración eficaz o la oración con propósito, es muy interesante porque cuando oramos nos lleva a la consagración. O la oración eficaz o con propósito nos lleva a la consagración. Cada hombre y cada mujer que ora a Dios se consagra porque entra a la presencia del Señor. Y una cosa es estar dentro de la oración y fuera de la oración. Cuando estamos fuera de la oración, no sabemos qué pasa. Pero cuando estamos dentro de la oración, que nuestras oraciones son eficaces, que nuestras oraciones son con propósito, ahí hay consagración. Ahí nos metemos en profundidad con Dios. ¿Entiendes? Y nos consagramos. Ahí es cuando tenemos las grandes experiencias, las grandes revelaciones con el Dios Todopoderoso. Entonces, los discípulos, ellos entendieron, en algún momento, ellos entendieron y le dijeron al Señor, le pidieron al Señor, enséñenos a orar. Qué lindo, ¿verdad? Enséñenos a orar. Eso está en Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Enséñenos a orar. En algún momento yo no sabía orar, porque era ignorante de la palabra, de cómo orar, porque pensaba que orar era rezar, repetir aquellos rezos que nos enseñó la religión. Pero resulta que orar es hablar con Dios. Así como usted habla con sus hijos, así como usted habla con su esposa, con su esposo, debemos de hablar con el Rey Todopoderoso.
Entonces, para tener una vida de comunión, debemos tener una vida de oración. Me gusta este pensamiento, ¿no? Para tener una vida de comunión, debemos tener una vida de oración. Si no hay oración, no puede haber comunión con Dios. ¿Me entiende? No podemos pretender tener una comunión con Dios haciendo oraciones relámpagos, así rápidas, no. La oración tiene que ser eficaz, tiene que ser con propósito y hay que llevar su tiempo allí orando, ¿ok? Sin apuros, sin que nada nos interrumpa. Dedicar tiempo, por eso es importante y se recomienda las oraciones encerrado, y la Biblia lo dice: cuando ore, entre en el lugar secreto. Y vuestro Padre que te ve en secreto, dice, te recompensará en público. Qué lindo. Entonces, para tener una vida de comunión, debemos tener una vida de oración. Me gusta esta disciplina, ¿no? Orar, ya que la oración nos fortalece, ya que la oración nos lleva a alcanzar grandes propósitos, grandes cosas. Si usted no ha tenido experiencias en la oración, déjeme decirle que ya es tiempo de que entres en esta disciplina y comiences a orar. Comience a hacer una realidad lo que dijo Santiago: la oración eficaz puede mucho. La oración con propósito puede mucho. A través de la oración hacemos cosas sobrenaturales. Dios escucha nuestras oraciones. Yo soy testigo, déjeme decirle, yo soy testigo de cómo Dios me ha hablado a mí. Yo soy testigo de cómo Dios me ha escuchado a mí en mis oraciones. Yo he estado orando de madrugada y le he dicho: Señor, este día yo necesito que tú me sorprendas en esto y en esto. Y así es. De repente recibo la llamada, recibo la visita, recibo, en fin, el mensaje de lo que yo estoy esperando. Dios me sorprende, porque Dios escucha la oración eficaz, la oración con propósito, la oración disciplinada. Entonces, esta disciplina se las presento a ustedes para que entienda y comprenda que necesitamos entrar en estas disciplinas espirituales. Y una de ellas es la oración. La oración es sumamente importante. El cristiano que no ora no llega a ningún lado. La oración nos eleva. Las oraciones nos hace recibir la revelación de parte de Dios, pero necesitamos disciplinarnos. Tener días específicos, tener lugares específicos, tener horario específico. A mí me gusta orar mucho de madrugada, porque cuando uno se levanta a orar de madrugada, todo está despejado. Nuestra mente, nuestros pensamientos. Eso sí, hay que combatir el sueño, pero la oración puede mucho. Yo cuando voy a la iglesia, a veces me quedo un buen rato orando. Me gusta quedarme solo orando en la iglesia porque sé que nadie me interrumpe y ahí estoy en la presencia del Señor. Me gusta esta primera disciplina, se la recomiendo, amado amigo, amado hermano. Convirtámonos en personas que hagan oraciones eficaces o oraciones con propósito, porque la oración eficaz de usted puede mucho. Eso lo dice la palabra del Señor. Ahora bien, la segunda disciplina es sumamente importante, muy importante. ¿Qué dice la palabra del Señor? En esta segunda disciplina, la fe mueve la mano de Dios. La fe es la segunda disciplina. La fe es necesaria disciplinarnos allí, porque la Biblia dice: el que se llega a Dios, crea. Uno de los requisitos es cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted pide, es que usted tiene que ser creyente, que usted tiene que creer. El que se llega a Dios, crea. Eso lo dice la palabra del Señor, ¿ok? Entonces dice que debemos creer. Así que la fe es creer en el gran Dios Todopoderoso. Creer en el gran yo soy a través de la fe.
Yo, como cristiano, como pastor, yo tengo muchas experiencias acerca de la fe, de cómo Dios ha movido su mano, de cómo Dios me ha dado estrategias para trabajar a través de la fe. La fe es un instrumento, la fe es un don, aunque existen varios tipos de fe, pero tenemos que conocerla. Por eso es que la palabra dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y yo estoy hablando acá de una fe para creer en el gran Dios. Si usted me pregunta cuánta fe hay, yo le diría, está la fe salvadora, está la fe natural, está la fe como fruto y está la fe como don. ¿Ok? Hay unas 4 fe, pero hoy vamos a hablar de esa fe, de creerle al Dios Todopoderoso, a esa fe que dice, el que se llegue a Dios crea que le haya, tener una fe. Ahora bien, la fe es la certeza, la fe es la convicción, eso lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la convicción, la fe es la certeza, y nos da un lindo significado de lo que es la fe. Y allí sigue hablando, dice que por la fe los grandes hombres de Dios hicieron, y menciona allí. Entonces, un concepto muy importante. Entonces, cuando confiamos y desarrollamos la fe, todo se vuelve posible. Qué interesante esta segunda disciplina, porque cuando usted aplica la fe a su vida, a su corazón, o cuando usted conoce lo que es la fe, cuando usted estudia lo que es la fe, entonces se desarrolla la fe y todo se vuelve posible. Déjeme decirle lo siguiente. El Señor nos da un tamaño o una medida de la fe que usted y yo debemos tener. El Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Esa es la medida. ¿Cómo es la mostaza? ¿Qué tamaño es la mostaza? Así no. Así no. La mostaza es una de las semillas más pequeñitas que existen. Usted agarra una semilla de mostaza y se la pone en la mano, tan igual que yo, tenemos que ponernos los lentes para poder visualizar esa semilla. Es tan pequeñita. O sea que la fe que el Señor nos exige es algo pequeño, pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que de esa pequeña semilla sale un gran árbol donde las aves ponen su nido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos aplicar? Que la fe que usted tiene va a hacer cosas grandes, va a hacer cosas extraordinarias, va a hacer cosas maravillosas a través de la fe. Entonces, cuando confiamos y desarrollamos la fe, todo se vuelve posible. ¿Qué yo le puedo orientar? ¿Qué yo le puedo aconsejar a usted sobre la fe? ¿Cómo se aprende la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por estudiar la palabra, por leer los grandes hombres de la Biblia, como Moisés, como Josué, como Abraham, el padre de la fe. Usted quiere tener o desarrollar una fe, escuche la palabra, lea la palabra, vaya a la palabra. La relación con Dios, esa relación que usted quiere tener con Dios, demanda fe. Porque si no hay fe, ¿cómo nos vamos a relacionar con Dios? ¿Cómo usted puede estar con alguien si no cree? ¿Cómo usted puede estar con su esposa si usted no le cree a su esposo o a su esposa? ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo yo puedo estar con Dios si no le creo a Dios? Entonces, para poder tener una relación con Dios, yo tengo que creer en Dios. Y por eso la Biblia dice, para el que cree, todo le es posible. Qué lindo, ¿no? Entonces, esta segunda disciplina nos dice que debemos aumentar nuestra fe. Debemos estudiar la fe. Debemos aumentar la fe. La fe es un tema
central en la palabra de Dios. ¿Usted quiere aprender acerca de la fe? Lea toda la historia de Abraham, cómo este hombre le creyó a Dios. ¿Usted quiere aprender de la fe? Lea acerca de Moisés, acerca de Josué, de Eliseo, de Elías, de todos estos hombres, de todos estos profetas. Y usted va a aprender acerca de la fe. Cuando uno lee acerca de cualquier personaje bíblico, uno dice, wow, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y entonces uno dice, me gustaría ser como él, me gustaría hacer eso. Entonces se desarrolla la fe. Estamos en pie por la fe. Estamos en pie por la misericordia, por la gracia de Dios. Hay momentos, amigos, que hay que echarle mano a la fe. Estamos viviendo en un mundo difícil. Necesitamos fe. Necesitamos que Dios se mueva en la economía, en la familia, en el trabajo, en la empresa, en la iglesia, en la obra que estamos haciendo, en el ministerio. Necesitamos fe. Entonces el Señor nos demanda tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir de que alguien que no tenga fe desagrada a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Si tú no tienes fe, no agradas a Dios. Entonces la Biblia dice, el que se llega a Dios, crea. No te llegues a Dios si usted no cree. Arregle tu problema primero de creer a Dios, porque hay muchas situaciones en el mundo contradictorias hacia la fe, que quieren detener la fe. Pero una de las cosas que se despierta cuando recibimos al Señor es la fe. El Señor nos dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y esta expresión se la dijo el Señor a una de aquellas mujeres cuando Lázaro estaba muerto y Lázaro estaba allí ya enterrado. El Señor llegó ya después de 3, 4 días y alguien le dijo, Señor, ya el muerto hiede, ya es demasiado tarde. Qué equivocado, ¿no? Alguien dijo, es demasiado tarde, Señor. Debe decirle, para Dios nunca es tarde. Qué lindo. Humanamente pensamos demasiado tarde, porque pensamos en nuestro tiempo. El tiempo nuestro es diferente al tiempo de Dios. Déjeme decirle, Dios no llega ni antes ni después. Dios llega en su momento. Lo que sucede es que para nosotros creemos que Dios llegó demasiado tarde. Y eso fue lo que pasó cuando Lázaro, al Señor le dijeron a Lázaro, ya Lázaro está muerto, no molesten más al Señor. Y el Señor dijo, ya un momento, yo soy la resurrección y la vida. Qué lindo, qué lindo. Él es la resurrección y la vida. Entonces el Señor nos dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y eso fue la palabra que el Señor le dijo a la gente que estaba allí, ya un momento, yo no he llegado tarde. Y si creen, van a ver la gloria de Dios. Y fue cuando el Señor dijo, Lázaro, Lázaro, ven fuera. ¡Qué lindo! Yo me imagino que allí hubo cierta presión, tensión entre la gente. Y el Señor le ordenó a Lázaro salir, porque para el que cree, todo le es posible. ¿Y qué pasó? Lázaro salió. Diga amén. Lázaro salió. Esa es la segunda disciplina, la fe. Qué interesante. Necesitamos hombres de fe. Necesitamos mujeres de fe. Necesitamos creyentes de fe. Que nos movamos en esa área de fe. Cuando nos reunimos como iglesia, fe. Cuando adoramos y cantamos, fe. Cuando escuchamos la palabra, fe. Cuando yo salgo de mi casa, fe. Jehová bendice mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Nos encomendamos al Señor. Entonces la fe mueve la mano de Dios. La fe hace cosas sobrenaturales. La tercera disciplina que hoy quiero compartir con ustedes es la siguiente.
Hay un texto muy importante en la Biblia que nos dice escudriñar las escrituras. Entonces, la tercera disciplina me dice escudriñar las escrituras. Qué lindo. Hay mucha gente que no les gusta leer. Déjeme decirle, yo he leído la Biblia en varias oportunidades, desde Génesis hasta Apocalipsis. Me he tardado 6 meses, otra vez me he tardado 1 año, otra vez me he tardado casi 2 años, pero la he leído escudriñando las escrituras. Hubo un hombre en la historia muy conocido que él dice que en todo su haber ha leído la Biblia más de 200 veces. Y él dice, y las últimas 50 veces que leí la Biblia, lo hice de rodillas. Qué lindo, qué lindo. Como decimos criollamente acá en Venezuela, hay que quitarse el sombrero a alguien que lee la Biblia más de 200 veces y 50 veces lo ha hecho de rodillas. Corazón se me arruga, se me pone chiquito cuando uno oye eso, ¿no? Tremenda disciplina. ¿Sabe lo que es leer la Biblia más de 200 veces? ¿Sabe lo que es leer la Biblia 50 veces de rodillas? Ay, ay, ay. Como a veces yo digo, ruega por él. Qué tremendo, qué tremendo. Esto es una disciplina, leer la Biblia. ¿Qué sucede cuando leemos la Biblia? Nos volvemos sabios. ¿Qué sucede cuando leemos la Biblia? Adquirimos conocimiento. La Biblia es eficaz. La Biblia es más cortante que toda espada de doble filo. Mayormente a diario leemos la Biblia y escogemos una parte, ¿verdad? Así como al azar. Uno dice, bueno, voy a leer hoy los salmos, voy a leer hoy un evangelio. Pero qué interesante que usted tome una disciplina en leer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Ir llevando una lectura, 2, 3, 4 capítulos diario. Hoy en día, gracias a Dios, hay muchos sistemas como leer la Biblia, muchos programas como leer la Biblia, en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, en 2 años, según el tiempo que usted tenga. Pero hay una disciplina. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? ¿O cuántas veces usted es cristiano? ¿Cuántos años usted lleva ya de cristiano? Quizá usted dirá, bueno, yo tengo 30 años de cristiano. Y yo le puedo preguntar, ¿y cuántas veces usted ha leído la Biblia de tapa a tapa? Entonces, seguro que algunos dirán, bueno, ¿entiende? Yo creo que si usted es hijo de Dios, usted es cristiano, tiene que leer la Biblia de esa manera. Un recorrido por página y página y página, todo. Porque nuestra costumbre es leer la Biblia, ¿verdad? En varias partes, pero debemos leerla. Entonces es una disciplina. La disciplina tiene que ver también leer la Biblia en las mañanas, en nuestro devocional, cuando tomamos un tema, cuando tomamos un libro de la Biblia y lo leemos. Entonces eso nos lleva a ser disciplinados, ¿ok? En tener un conocimiento bien amplio de la palabra del Señor. Y eso nos ayuda a tener un devocional, a hacer un rema, a hacer una palabra, buscar la revelación. Porque yo recuerdo cuando yo no era cristiano, yo buscaba la superstición, cómo me va a ir en este día, y leía el horóscopo, o buscaba la suerte por allí. Pero ahora que soy cristiano, todo se lo debo al Señor. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra nos hace sabios, la palabra nos hace sencillos. Entonces, el Señor dijo, escudriñar las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Cuando leemos la palabra de Dios, Dios nos habla, porque esta es la palabra de Dios. Yo la leo y Él me habla. Pero cuando oramos, hablamos con Dios. Entonces, si usted quiere oír la voz de Dios, lea la Biblia. Usted quiere
oír la revelación de Dios, lea la Biblia. Pero usted quiere hablar con Dios, ore. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? La palabra nos guía de la tierra a los cielos. Es una brújula, es la que nos orienta. ¿Cuál es nuestro norte? La palabra del Señor. Es la brújula, ¿ok? La que nos guía. Ningún avión puede salir si la brújula no está bien, o algún barco. Necesita saber cuál es su norte. La Biblia nos dice cuál es nuestro norte, cuál es nuestro andar, cuál es nuestro comportamiento. La palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Es la palabra del Señor. Entonces vale la pena leerla, vale la pena sentarnos y leer la palabra del Señor. Dice que la palabra es útil para corregir, para instruir al hombre, para que el hombre sea preparado para toda buena obra. Entonces, si queremos hacer correcciones en nuestra vida, vaya al manual, vaya a la palabra, vaya a la Biblia. Una disciplina maravillosa, leer la palabra del Señor. Considero que cada mañana, sí, debemos oír la palabra, leer la palabra cada mañana. Así como usted dice buenos días a su familia, a su esposa, a su esposo, debemos oír la palabra de Dios. Es una disciplina, algo básico en nosotros los cristianos, una costumbre. No puedo salir de la casa si no leo la Biblia. Yo conocí a alguien que daba testimonio y decía que él hizo como un pacto. Y le dijo, Señor, el día que no leo la Biblia, ese día no desayuno. Qué tremendo, ¿no? Y él, por echar broma, decía, son más las veces que no desayuno que desayuno. Porque es un estilo de vida leer la Biblia. Entonces, haga usted un estilo de vida, la palabra, una disciplina, leer la palabra. Es útil para corregir, para instruir al hombre. Considero que cada mañana debemos oír la palabra de Dios, leer su palabra. La palabra nos hace sabios. Salmo 63, 6 al 7, nos hace sabio. Qué beneficio tremendo, ¿no? Nos hace sabio. Yo he escuchado personas que dicen, yo no sé nada, yo soy un bruto, Lea la Biblia, para que vea que a los pocos días usted va a decir y va a dejar de decirse que eres un bruto. Porque la palabra lo hace sabio, la palabra lo hace entendido. La palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Lea la palabra. Esa es la tercera disciplina, leer la palabra. La cuarta disciplina, buscar la llenura del Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor le dijo a los discípulos, quedaos en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Eso fue una orden del Señor. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque si no está el Espíritu Santo, no hay dirección. Si no está el Espíritu con nosotros, estamos perdidos. El Señor dijo, me voy, pero no os dejaré huérfano, no los dejaré solo. Voy a enviar el Espíritu Santo para que donde ustedes estén, tengan allí la fortaleza. Porque el Espíritu Santo les va a guiar. El Espíritu Santo les va a hablar, les va a motivar, los va a exhortar. Y una de las cosas que a mí me gusta es que el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Y esa es mi oración cada mañana, que tu Espíritu me guíe en este día. Entonces, si no está el Espíritu Santo, estamos perdidos. Y el Señor dijo, cuando venga el Espíritu Santo, entonces estarán listos para hacer lo que yo les he mandado. ¿Qué querían hacer los discípulos cuando el Señor se fue? Salir a predicar de una vez, pero el Señor le dijo, ya vaya, un momento, no, así no. Quédense quietos acá en Jerusalén y espere que descienda el Espíritu Santo. Y después que descienda el Espíritu Santo, sí van a salir. Pero ¿sabes lo que el Señor le dijo?
Quédense en Jerusalén porque van a recibir el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando reciban esa llenura de mi Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabra del Señor. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque si no tenemos el Espíritu Santo no llegamos a la esquina. Porque esto no es con espada. Esto no es con nuestra propia fuerza. Esto es con el Espíritu Santo de Dios. Si no está el Espíritu Santo, no llegamos a ningún lado. Porque esa es la función del Espíritu Santo. Darnos poder, darnos unción, guiarnos, mostrarnos el camino. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, sé llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto es una disciplina, el ser lleno del Espíritu Santo. Cada mañana, cada día hay que buscar la presencia del Señor. Usted no puede vivir toda una vida como cristiano sin haber recibido el Espíritu Santo. Usted tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo para que reciba el poder, para que reciba los dones, para que reciba la mayor manifestación del Espíritu sobre su vida. Porque mientras usted anda sin el Espíritu Santo, anda fácil, se desanima, fácil, regresa. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, estamos empoderados, tenemos una unción y somos capaces de avanzar en todo momento. Entonces, debemos ser, para nosotros debe ser una experiencia día a día, buscar la presencia del Espíritu Santo. Cada mañana, cada noche, cada momento que podamos, cada día que vayamos a la iglesia, la presencia del Espíritu Santo del Señor debe ser una experiencia. Así que no debemos constrictar el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo viene sobre tu vida, cuide eso. Debemos cuidar la unción. Porque el Espíritu es muy delicado, se constricta, es santo. Hay que ser santo, buscar la santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, debemos buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios y cuidar de no constrictarlo. Juan 14, 16, 17. Así que para poder vivir una vida victoriosa, debemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu no llegamos a ningún lado. Y es parte de las disciplinas, es parte de la doctrina que cada creyente debe llenarse del Espíritu Santo de Dios. Eso que uno siente en la iglesia, sabroso, lindo, que uno está cantando y uno está escuchando la palabra y uno no quiere que eso se acabe. Ese es el Espíritu de Dios que está allí con nosotros. Pero qué interesante es que usted lo tenga dentro de su ser, de su corazón, que usted sea templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Déjeme decirle, son 4 disciplinas que estamos tocando hoy. Disciplinas que nos llevan a ser cada día mejores cristianos para la gloria del Dios Todopoderoso. Esa disciplina nos lleva a fortalecernos, como la oración, como el leer la Biblia, como la fe, como el Espíritu Santo. Usted se puede imaginar un cristiano lleno de oración, conocimiento de la palabra, lleno del Espíritu Santo, que busque. Wow, eso nadie lo detiene, porque está bien fortalecido, está bien disciplinado. Entonces, el mensaje de las Escrituras y el mensaje en este día, en este podcast, es que usted sea una persona disciplinada. Estudia estas disciplinas y le va a llevar a desarrollar una vida fuerte, vigorosa en el Señor. Así que a mí me ha llamado la atención esto y por eso hoy se los presento a ustedes a través de este podcast, a través de la hora pastoral. Vida disciplinada. Entonces, cuando tenemos una vida disciplinada, como que somos más útiles en las manos de Dios.
son disciplinas espirituales que debemos conocer, que debemos escudriñar, que debemos tenerla como experiencia en nuestras vidas. Desde acá me gustaría hacer una oración por usted, para que usted sea esa persona de oración, para que usted sea esa persona que lee la Biblia, para que usted sea una persona que sea llena del Espíritu Santo de Dios, que usted pueda recibir la bendición, tener fe en el corazón. Oremos. Señor, te doy gracias por cada oyente, por cada hermano que está en sintonía en este podcast, en la hora pastoral. Yo pido la bendición para ellos. Bendígale. Permita que su vida se desarrolle en esta disciplina y sea útil para toda buena obra. Te pido la bendición para mis hermanos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Desde acá, su pastor, amigo Miguel Aparicio. Déjenos sus comentarios, que eso nos ayuda mucho. ¿Alguna pregunta? Se la responderemos. Desde acá, le amamos, le queremos. Para siempre, su pastor Miguel Aparicio. Saludos, Dios me le bendiga.